Gracias por acompañarme nuevamente a grabar el episodio de esta ocasión de Memorándum, que como ya se dieron cuenta por el título tiene que ver con un tema que a mí se me hizo sumamente importante. Es un tema en el que creo que si nosotros participamos como radiólogos, como comunidad radiológica, creo que vamos a impactar. Es una de estas áreas en las cuales nosotros podemos impactar, tanto a nivel de los pacientes, sobre todo, pero también a nivel de los médicos. Pero creo que es mucho más a nivel de la comunidad. Y tiene que ver con la detección incidental de calcificación de las arterias coronarias en los TACs que hacemos por otra razón. La gran mayoría de las veces pueden ser de tórax, pero no cardíaco, ¿sí? Y también de abdomen, en donde alcanzamos a ver la mayoría de las veces, hacemos cortes superiores del hígado, las bases pulmonares y alcanzamos a ver el corazón. Y por lo tanto la calcificación de las arterias coronarias. Entonces la idea es revisar la evidencia que existe sobre este hallazgo, qué utilidad tiene y por qué creo que debemos de participar en esto, como es un llamado que hizo el American College de Radiología de los Estados Unidos apenas hace unos días. Bien, pues muchas gracias y vamos a comenzar. El calcio en las arterias coronarias, por sus siglas en inglés, se dice CAL, es Coronary Artery Calcification, CAC, es un fuerte predictor de eventos cardiovasculares prácticamente en todos los grupos étnicos, en todos los grupos raciales. La calcificación de las arterias coronarias se puede cuantificar en una tomografía computada sin sincronización electrocardiográfica, que se haya realizado por otras razones. Y esto permitiría una detección oportuna de la aterosclerosis coronaria subclínica. Hace unos días, para ser más precisos, el 19 de febrero de este año 2024, el American College of Radiology hizo una llamada a la acción para los radiólogos, con el fin de promover una campaña para mejorar la notificación en nuestros informes radiológicos de la calcificación incidental de las arterias coronarias en la tomografía de tórax no cardíaca de rutina. Acompáñenme a analizar este estudio, que es una revisión sistemática de las investigaciones publicadas y que revela varias cosas. Primero, que la calcificación de las arterias coronarias a menudo se visualiza en la TAC de tórax de rutina. Segundo, que es un nuevo diagnóstico en muchos adultos. Ellos no sabían que tenían esta enfermedad. Tercero, algunos pacientes no tienen otros factores de riesgo, al menos conocidos. Y la otra es que la inclusión en el informe que lee tanto el médico y el paciente, porque cada vez más los pacientes leen nuestros informes, aumentan las posibilidades de un manejo preventivo. Además les voy a presentar, además de este artículo que salió publicado en el Journal del American College of Radiology, les presentaré un resumen de otros dos artículos muy similares, uno que está en el Journal del American College of Cardiology y el otro del European Radiology, de la Revista Europea de Radiología, que también son muy recientes y que hablan justamente sobre esta problemática. Bienvenidos a Memorándum, un espacio que tenemos aquí para revisar, para analizar los estudios que de alguna manera considero que sean interesantes desde el punto de vista de nuestra especialidad, que puedan impactar nuestra práctica, así como también revisamos artículos editoriales, artículos de opinión y artículos que aparecen en otras revistas que no necesariamente son en las que comúnmente nosotros nos informamos, como sería el Radiology o el AJR o la revista en el caso de aquí de México, de la Federación Mexicana de Radiología o la revista Paulista, la chilena, la colombiana, en fin. Entonces, muchas veces, como a ustedes les consta, platico aquí de otros journals que definitivamente publican algo que creo que tiene impacto sobre nosotros. Y es el caso de hoy porque ya les he platicado en algunos otros episodios sobre algunos posicionamientos, sobre todo del American College of Radiology, que es esta entidad que existe en Estados Unidos para, dictar muchas normas para la parte política, la parte de cobros, la parte de arreglo que tiene que ver a nivel del lobbying que tienen que hacer, por ejemplo, en el Congreso para aprobación de leyes y demás.
y bueno, prácticamente las políticas pues de la radiología. No tiene nada que ver con la Sociedad Americana de Radiología ni tampoco con la American Board of Radiology, ¿no? Son completamente diferentes, pero creo que nosotros los radiólogos la conocemos más y muchos médicos también, porque nosotros hemos promovido la utilización de los criterios de propiedad o appropriateness criteria del American College of Radiology. Bien, pues este artículo, como les decía, se publicó muy recientemente, hace unos días, el 19 de febrero, y en español sería algo así como detección oportunista de enfermedad arterial coronaria, un recurso de salud poblacional sin explotar. Y la verdad es que esto me llamó mucho la atención porque ya lo hemos platicado en otros episodios, lo que es esto que se nos va a volver algo interesante, por decirlo menos, en cuanto a carga de trabajo, en cuanto a conocimiento, en cuanto a recomendaciones que vamos a hacer, que tiene que ver con todos estos hallazgos incidentales que vamos estando encontrando cada vez más en los estudios que hacemos por otra razón. Y creo que ya hemos platicado varias veces de esto, pero esto me llamó mucho la atención porque pues lo que yo quiero básicamente es presentarles estas evidencias que hay y con la finalidad de que de alguna manera pudiéramos nosotros también influir en esta política pública. Bien, pues este artículo, como siempre les voy a dejar las referencias de los artículos, los autores son de la Universidad de Johns Hopkins y bueno, les voy a platicar esto, pero como siempre vamos a poner esto un poquitín en contexto, ¿sí? De qué es lo que es la enfermedad cardiovascular. Y bueno, pues sabemos que las enfermedades cardiovasculares son la causa más común de muerte en todo el mundo y eso, bueno, pues está sobradamente conocido en todas las representaciones que tiene esto, no nada más lo que es el infarto del miocardio, sino también el stroke, el accidente cerebrovascular, todos los cambios que tienen que ver con la enfermedad arterial periférica, los cambios renales, en fin, todo lo que es la enfermedad aterosclerótica, ¿no? Pero la mayoría de los pacientes que tienen enfermedad de las arterias coronarias, en particular me voy a centrar en eso evidentemente, son pacientes que son asintomáticos y que desconocen que tienen este diagnóstico. ¿Cuántas veces no hemos escuchado de pacientes que los vimos ayer, antier, y que de repente dices murió súbitamente de un infarto? La presencia de calcio en las arterias coronarias indica que un paciente tiene enfermedad de las arterias coronarias. Punto. Eso es muy claro. Y esto evidentemente que brinda información que es muy importante sobre el pronóstico, que va más allá de la información que nos proporcionan lo que son los factores de riesgo cardiovasculares tradicionales, que todos conocemos, como es la edad, probablemente el género, si fumamos, si somos hipertensos, si somos obesos, si somos diabéticos, en fin, todos esos factores que ya sabemos. Existe una puntuación, sabemos que, por ejemplo, si tenemos una puntuación elevada de calcio en las arterias coronarias, esto aumenta el riesgo de eventos cardiovasculares adversos en un tiempo, o sea, posteriores a cuando nosotros hacemos el diagnóstico, incluso en pacientes que son asintomáticos. Entonces, lo importante aquí es que la calcificación de las arterias coronarias también se puede evaluar mediante una tomografía computada torácica que se realice por motivos no cardíacos. Porque, bueno, ya sabemos, ¿no?, que la sincronización del electrocardiograma pues se utiliza en la TAC, que es dedicada para evaluar la calcificación de las arterias coronarias, el score de calcio, como lo conocemos, y después de ahí muchas veces sigue para el angio-TAC coronario. Y esto lo hacemos con el fin de minimizar los artefactos de movimiento de las arterias coronarias y obviamente de esa forma cuantificar el calcio, ¿sí?, que es lo que finalmente es el score de calcio. Sin embargo, fíjense que la calcificación de las arterias coronarias también se puede identificar y cuantificar en un TAC que no esté sincronizado con el electrocardiograma y que se realice para indicaciones no necesariamente cardíacas, como sería específicamente que nos enviaran un paciente para esto. Y hay varios estudios que ya han demostrado que la calcificación de las arterias coronarias en la TAC torácica no sincronizada se asocia con eventos cardíacos posteriores. Por ejemplo, en poblaciones que han sido sometidas, como cada vez, y ya hemos platicado aquí de esto, a la detección de cáncer de pulmón, en particular cuando hacemos esto en pacientes de riesgo y que son con el famoso tomografía computada de baja dosis.
Y bueno, de hecho, las guías que están publicadas recientemente respaldan que nosotros o que exista una notificación de la calcificación de las arterias coronarias si existen, pues, que lo notifiquemos, que lo documentemos en nuestros informes de TAC de tórax. Sin embargo, en la actualidad, esta calcificación de las arterias coronarias, que es incidental, con frecuencia no se informa en las tomografías computadas que son realizadas por indicaciones no cardíacas. Y creo que de hecho eso es pues ahorita les voy a mostrar la evidencia, porque por eso quería yo platicarles. Porque, vaya, en esta ocasión mi objetivo es mostrarles, para que ustedes lo analicen, la prevalencia de la calcificación de las arterias coronarias en una forma incidental, que es identificada pues incidentalmente en las TACs de tórax que no son sincronizadas, o sea, las TACs de tórax normales, y qué asociación tienen con las características de los pacientes y los resultados adversos que tienen, lo que nosotros conocemos como el outcome, cómo les va a estos pacientes. Además, quiero platicarles sobre la precisión de la TAC torácica no sincronizada en comparación con la TAC cardíaca sincronizada para la evaluación de la calcificación de las arterias coronarias. Y la otra cosa que también quiero platicarles es, porque también lo buscaron estos autores, es la frecuencia con la que nosotros como radiólogos informamos de la calcificación de las arterias coronarias en una forma incidental en las TACs que no son cardíacas, que no son sincronizadas. Pero bueno, volviendo a este estudio del American College of Radiology, el objetivo fue determinar la importancia clínica de la calcificación de las arterias coronarias, que es identificada incidentalmente en un TAC de tórax de rutina y que es obviamente realizada para indicaciones o por indicaciones no cardíacas. Lo que hicieron aquí los autores es que desarrollaron estrategias de búsqueda. Esto es, la verdad, es una revisión sistemática, es semejante a un metaanálisis. Les voy a presentar también un metaanálisis después. Pero estas estrategias buscaron pues en Medline, en Embassy, en Scopus y todos los revisores lo que hicieron, básicamente eran dos cegados, ¿sí? Revisaron cegados en cuanto a la parte, primero vieron lo que eran los resultados a nivel de resumen y después el texto completo. Y lo revisaron de una forma independiente, a eso me refería con cegados, o sea que no estaban puestos de acuerdo, cada quien evaluó separado esto y fueron independientes de los que sacaron los artículos de estas bases de datos. Y los datos extraídos de estos artículos, pues obviamente los que eran elegibles, pues incluyeron, dependiendo la edad, la tasa de identificación de la calcificación arterial coronaria incidental, la frecuencia de informes de los radiólogos, porque si no tenían eso, pues simplemente no entraron en estos artículos, el impacto que tenían el manejo médico posterior y la asociación de esta hallazgo incidental de calcificación de las arterias coronarias en los desenlaces, en los outcomes de los pacientes. Y bueno, no todos los artículos, como ustedes se pueden imaginar, pues tenían, o sea, algunos tenían una cosa, otros tenían otra, pero finalmente de 359 citas, 83 publicaciones de investigación cumplieron con estos criterios de inclusión que yo les platicaba. Y el porcentaje de pacientes, fíjense que tenían entre estos 83 publicaciones calcificación de las arterias coronarias en forma incidental, varió entre el 9 y el 100%, ¿ok? En los reportes que hicieron estos. De estas 83, 31 investigaciones midieron la asociación entre la calcificación arterial coronaria incidental y la morbilidad y mortalidad cardiovascular. Y 29 de estos 31 pues identificaron si había alguna correlación significativa, incluyendo infarto de miocardio, aunque fuera no fatal o el que fuera fatal. El MACE, que es en español se dice MACE, que es el evento cardiovascular adverso Major Adverse Cardiovascular Event. Muerte cardiovascular y muerte por todas las causas. O sea, básicamente incluyeron todo esto y aunque la calcificación coronaria incidental estuvo presente, como les decía, entre el 20 y el 100% de los pacientes en estas cortes, en estos que ya analizaron, estos 29 que ya les dije, cuando estuvo presente, los radiólogos informaron de estas calcificaciones solo entre el 31 y el 44% de los casos. Los demás
estaban presentes, pero no se informó. Entre el 18 y el 77% de los pacientes con calcificación de las arterias coronarias incidental no tomaban medicamentos preventivos en los estudios que informaron estos datos. Como les digo, no todos lo informaban. 7 estudios midieron el efecto de informar sobre la terapia médica dirigida por las guías, y de estos 7, 5, o sea, el 71% de los estudios, aunque son poquitos, informaron que había un aumento en las prescripciones de medicamentos después del diagnóstico, de que tú les pones eso y que el paciente se da cuenta que tiene y que probablemente le pide a su médico qué es lo que vamos a hacer con respecto a esto. De todas, hubo 2 investigaciones que informaron una buena concordancia entre el grado de calcificación de la arteria coronaria en la TAC no cardíaca y la puntuación de Agatston, que esta se hace, no voy a entrar en detalles, pero se cuantifica prácticamente varias áreas de las diferentes arterias coronarias en un TAC que está sincronizado o gated con electrocardiograma. Y de estas 12, 10 demostraron que las herramientas de inteligencia artificial pueden calcular de manera muy confiable la puntuación de Agatston en la TAC no cardíaca. Bien, pues en la parte de conclusión de este artículo dicen que la evidencia obviamente demuestra que los pacientes con calcificación de las arterias coronarias en un ataque de tórax de rutina pues tienen un riesgo de sufrir eventos de enfermedad cardiovascular y muerte, pero a menudo no se diagnostican. La notificación uniforme, o sea, que nosotros lo pongamos en nuestros informes de la calcificación de las arterias coronarias, en el informe, como les digo, del TAC de tórax, yo creo que representa una gran oportunidad para que la radiología contribuya a la identificación muy temprana dependiendo, pero definitivamente es más temprana que antes que les dé el infarto, pues para identificar estos individuos de alto riesgo y que se reduzca potencialmente la morbilidad y la mortalidad. Y también, de alguna manera, creo que las herramientas de inteligencia artificial pues están cada vez más validando para calcular la puntuación, esta puntuación de Agatston. Y este es en el TAC de tórax que es sincronizado, pero que también se puede aplicar. De hecho, ellos lo aplicaron en un artículo que les voy a presentar del American College of Cardiology. Lo aplicaron en tomografías no sincronizadas. Bueno, y viendo este artículo que les digo del American College of Cardiology, se publicó también en el año pasado, en septiembre, el 19 de septiembre, y aquí fue un grupo de la Universidad de Stanford, en California. Y bueno, también como les digo, les voy a dejar las ligas, y aquí lo podríamos traducir como Asociación del calcio en las arterias coronarias detectado mediante imágenes de TAC no sincronizadas de rutina y esa asociación con los desenlaces cardiovasculares. Bueno, en este estudio, los autores investigaron muy semejante al otro, si la calcificación de las arterias coronarias incidentalmente encontrada, cuantificada en un TAC de rutina, no sincronizada con el electrocardiograma utilizando un algoritmo de aprendizaje profundo, proporcionaría una estratificación de riesgo más allá de los métodos tradicionales de predicción de riesgos. Y lo que hicieron es que esta calcificación de las arterias coronarias incidental se cuantificó utilizando un algoritmo de Deep Learning. Es un software que se llama DL-CAC, por Deep Learning Calcification in Coronary Arteries, o Coronary Arteries Calcification. Y esto se hace en TAC de tórax sin sincronización con electrocardiograma, y que se realizaron en todos los TACs de rutina, ¿sí? Que en todas las clínicas ahí del complejo de Stanford, de este gran centro médico, y se hizo del 2014 al 2019, y midieron la asociación entre esta. Aquí lo que le pidieron es que separara en grupos, los que tenían 0, los que no identificaban calcio, los que tenían calcio de 1 a 99 de valor, y los que tenían más de 100. Y esto lo asociaron con la muerte por todas las causas, que es lo que le llamaron el primary outcome, el resultado primario, y también los secondary outcomes, o resultados compuestos secundarios de muerte, infarto de miocardio, accidente cerebrovascular, y cómo les iba, si se revascularizaban o no. En fin, todo eso lo hicieron con la regresión de Cox. Bueno, además en este estudio en particular ajustaron por edad, sexo, raza, etnia, comorbilidades, presión arterial, sistólica, niveles de lípidos, condición de que si era fumador o no, el uso de antihipertensivos,
Y también vieron el riesgo de enfermedad cardiovascular a 10 años, se calculó mediante ecuaciones de estas cortes agrupadas. Básicamente eso fue lo que hicieron en su metodología. Y lo que encontraron es que de 5,678 adultos que no tenían ningún conocimiento o antecedentes de enfermedad arteriosclerótica cardiovascular, de hecho, de todos estos 51% eran mujeres, y esto me quiero detener porque generalmente pensamos, si bien es cierto que, los estudios se hicieron así, no que las mujeres tuvieran síntomas cardíacos, estamos hablando de pacientes que se hicieron por otra cosa. Pero que el paréntesis va porque generalmente pensamos, y es cierto, que es más, tiene más incidencia y prevalencia entre los hombres, pero las mujeres también, ¿ok? Bueno, entonces, fue una corte grande, les digo, es ahí de California, 18% eran asiáticos, 13% eran hispanos o latinos, y resulta que el 52%, digamos más de la mitad para que nos quedemos con esto en la mente, tenía una cuantificación de calcio arriba de 0. ¿Ok? O sea, digamos la mitad no tenían calcio, el otro tenía más. Aquellos que tenían más de 100 de calcio, de puntuación de calcio, del score de calcio, tenían un riesgo promedio de una enfermedad aterosclerótica cardiovascular a 10 años del 24%. Sin embargo, solo el 26% de estos pacientes estaba en estatinas. ¿Ok? Fíjense que después de ajustar, no voy a meterme mucho porque vienen muchos datos, estadística y números y demás, pero básicamente para que nos quede una idea, que después del ajuste los pacientes que tenían más de 100 tuvieron mayor riesgo de muerte, 1.5% más, de muerte por infarto de miocardio, de ictus también 1.57%, de revascularización y demás 1.69%, en comparación con los que tenían pues, un score de calcio de 0. Entonces los autores concluyen que una calcificación de las arterias coronarias incidental arriba de 100 se asoció con un mayor riesgo de muerte por todas las causas y resultados cardiovasculares adversos, más allá de los factores de riesgo tradicionales. Es un factor independiente. El uso de esta tecnología de deep learning de rutina o en las TACs de rutina, pues que no se hacen con sincronización cardíaca en los pacientes con mayor riesgo cardiovascular, pues evidentemente que es una herramienta muy prometedora, supongo yo, de detección oportunista para facilitar una intervención más temprana. Y bueno, el tercer artículo que les quería platicar y que como se van a dar cuenta está muy, muy semejante en todo, fue publicado en la revista de European Radiology y fue apenas el 22 de diciembre del 2023 y aquí van dos radiólogos y un radiólogo que son de Inglaterra, del Reino Unido. El título del artículo es, sí es un metaanálisis, y bueno, una revisión sistemática también, dice el título, Prevalencia e implicaciones clínicas de la puntuación del calcio en las arterias coronarias en la tomografía computada torácica no sincronizada. Una revisión sistemática y un metaanálisis. Esto está muy interesante. Como les digo, esta es una revisión sistemática y un metaanálisis de la TAC torácica no sincronizada y el objetivo que ellos tuvieron fue evaluar el impacto clínico y la prevalencia que tenía la calcificación de las arterias coronarias. Y para ello, pues se buscaron en las bases de datos en línea artículos que evaluaran la prevalencia, las características demográficas, la precisión. Eso fue muy importante, la precisión y el pronóstico de esta calcificación de las arterias coronarias incidentalmente encontrada en la tomografía de tórax, que no es sincronizada. Y bueno, se incluyeron un total de 108 estudios, al final fueron 113,406 pacientes, 38% mujeres. La prevalencia de calcificación de las arterias coronarias en todos estos estudios, como les digo, fueron 108, varió entre 2.7 y 100%. La prevalencia, si lo tomamos como promedio o agrupada, fue del 52%, muy semejante al otro estudio que les platiqué del American College of Cardiology. En general, ¿sí? Los pacientes en este estudio, en este metaanálisis con calcificación incidental de las arterias coronarias, pues eran mayores. Tenía más probabilidad de que fueran hombres. Había fueron muchos estudios, pero evidentemente se desvió un poco hacia los hombres.
los que tenían diabetes, que tenían hipercolesterolemia, los que tenían hipertensión, pero fíjense que no encontraron que se asociara con un mayor índice de masa corporal ni tampoco con el tabaquismo, lo cual es interesante y ahorita les platico por qué los propios autores y algo de lo que leí pues analizan de esto. Entonces, la evaluación de la calcificación de las arterias coronarias no sincronizada, la otra cosa que ellos evaluaron es que tuvo una excelente concordancia con la TAC sincronizada con el electrocardiograma. Ellos lo evaluaron. Y lo evaluaron en 51,582 pacientes que además lo siguieron por 51 y feria de meses, 51 más o menos 27, o sea, bastante tiempo. Y los pacientes con calcificación de las arterias coronarias tuvieron un aumento en la mortalidad por todas las causas de 2.13%. El riesgo relativo fue de 2.3 y de eventos cardiovasculares adversos mayores, el relativo fue de 2.91, prácticamente 3. Y cuando la calcificación estaba presente en el TAC, se informó entre el 18 y el 93% de los reportes radiológicos, pero no en el 100. La conclusión es que la calcificación de las arterias coronarias es un hallazgo evidentemente común, pero muy poco notificado. Sobre todo cuando se hace, obviamente, en la TAC no sincronizada, y esto tiene importantes implicaciones pronósticas. Y yo les platicaba que, en varios episodios, que esto es algo que vamos a seguir viendo. Vamos a encontrar muchos hallazgos incidentales. Algunos no tendrán problema o repercusión clínica quizá. Otros lo único que va a hacer es que nos va a tomar más tiempo describir que esos hallazgos son variantes o que prácticamente no tienen relevancia clínica, etcétera, con todos estos software de inteligencia artificial. Entonces, así como lo están promoviendo de que vamos a ser más eficaces y eficientes y menos tiempo para dictar, probablemente no va a ser el caso, pero ese es otro tema. Pero definitivamente este sí es uno que creo yo que es muy importante y es la posibilidad de que tenemos de impactar en esto, porque muchas veces lo vemos como un aspecto normal, ¿no? Pues, ¿cuántos años tienen? 75, pues es normal que tengan calcificación de las arterias coronarias. Y al final los agrupamos probablemente como cambios degenerativos esperados para la edad, en fin, cosas por el estilo, como lo mismo hacemos desde el punto de vista osteomuscular y demás, ¿no? Bueno, para dimensionar esto, yo les diría también que creo que sabemos, ¿no?, muy bien que el número de TAC en general, pero TAC torácicos realizadas en todo el mundo cada año está francamente aumentando. Y esto es bueno de alguna manera, sobre todo si lo contextualizamos para la detección, por ejemplo, del cáncer de pulmón, pero pues también sabemos los riesgos de radiación y hemos platicado de esto, que definitivamente es un factor que tiene que ver con la mayor prevalencia e incidencia de cáncer, la radiación por tomografía computada. Pero el punto está en que esta calcificación de las arterias coronarias era un hallazgo común en estas tomografías y, como ya les platiqué, puede ocurrir hasta en un 100% de los pacientes en algunos estudios. Esto ya ha ocurrido, ¿ok? No quiere decir que sea nuestra práctica, pero si tomamos un promedio, probablemente la mitad, como ya les platiqué, que es la mayoría de los estudios. En la actualidad, la mayoría de las veces no informamos, no suele informarse en nuestros reportes, en nuestros informes radiológicos que hay calcificación de las arterias coronarias, porque a lo mejor no te quieres aventurar, a lo mejor lo ves como normal, o a lo mejor dices, no, porque eso implica que le voy a tener que hacer un TAC, un score de calcio, en fin, hay más cosas ahí, pero creo que la oportunidad que tenemos es grande. En estos estudios que les platiqué, pues como les dije, solo se informó en poco más de la mitad de los estudios, si bien nos va. ¿Se acuerdan? Ahí, ahí en promedio, por ahí yo creo que es más o menos 40 y algo, 50%. Y esta es una gran oportunidad, yo creo, que tenemos para hacer recomendaciones de modificación del estilo de vida, de terapias preventivas, porque acuérdense, también ya les he platicado, hubo un episodio donde les platiqué si debíamos de reportar nosotros la obesidad en los estudios de TAC. Y obviamente
yo sé que este es un tema controvertido y no es el tema de este episodio, pero les recomiendo que lo revisen si tienen un poco de tiempo. Pero el punto está en que lo que quiero enfatizar de ese episodio y de la revisión que hice en aquella ocasión es que una vez que tú lees que tienes eso y que tienes hígado graso y que tienes tanto grosor y que tienes infiltración muscular, en fin, tienes probablemente más conciencia y a lo mejor más posibilidad de modificar tu estilo de vida o de cambiar o de adquirir o tomar medicamentos al respecto, ¿no? ¿Qué más les platico? Bueno, pues estas diferencias que están subyacentes y que ya conocemos, de edad, sexo, la prevalencia de factores de riesgo cardiovasculares, pues obviamente que fueron clave en todas estas cosas de qué es. O sea, si tú ves al paciente con obesidad, si ves al paciente fumador y demás, probablemente no te inclines por hacer el reporte, pero los pacientes con estas calcificaciones incidentales, la verdad es que tenían más probabilidades, como ya les dije, de ser hombres con antecedentes de diabetes y precolesterolemia e hipertensión. ¿Sí? Es lo más importante que encontraron de estos metaanálisis. Y como les dije, la calcificación estuvo presente en un poco menos, 48, pero bueno, en general la mitad de los pacientes sometidos a esta TAC no sincronizada y por lo tanto, este es un hallazgo incidental común, como yo les digo, que puede ser un indicador muy significativo de mal pronóstico. Y aunque se evalúa tradicionalmente esta calcificación mediante la sincronización cardíaca, o sea, estudios específicos, como ya les comenté, los estudios han confirmado que existe una excelente concordancia entre la TAC sincronizada y la no sincronizada para evaluación de la evaluación de estas calcificaciones de las arterias coronarias. De hecho, la correlación entre la puntuación de esta de Agatston calculadas mediante TAC con y sin sincronización fue excelente. Tienen en un estudio, que viene ahí la referencia en uno de los artículos, es una correlación de 0.96 y la estratificación ellas la hicieron en 4 grupos, ¿sí? Los que tenían 0, los que tenían de 1 a 99, los que tenían de 100 a 399 y los que tenían más de 400. Y esto mostró un buen acuerdo. Y aquí quiero decirles algo que también les voy a comentar en mis notas, lo tengo. En la parte final donde analizamos las limitaciones. Por ejemplo, este es un estudio que viene incluido dentro de los otros metaanálisis, este que les estoy platicando, y como ya se dieron cuenta, tiene una forma diferente de clasificar o de estratificar a los pacientes. Porque acá fue de 100 a 399 y más de 400, y en prácticamente los otros nomás dijeron arriba de 100, ¿se acuerdan? Entonces esto hace que sea un poco heterogéneo, ¿no? Los hallazgos, pero finalmente así es como está reportado y eso es la manera como se analiza, se estudia una revisión sistemática y un metaanálisis, ¿no? La otra cosa es que sí sabemos que esta puntuación, como yo les comenté de Agatston, pues requiere mucho tiempo para realizarla manualmente en la TAC torácica, sobre todo si lo hacemos de rutina, porque obviamente pues, nos costaría quizá un poco más. Pero yo creo que en el futuro esta automatización con la inteligencia artificial va definitivamente a hacer que esto se haga mucho más rápidamente y que podamos incluirla, este valor, en nuestros informes del estudio. Yo sé que muchos de ustedes tienen en sus sistemas de PACS, los nuevos, manera de hacer esta cuantificación. Entonces, pues yo creo que vale la pena pensar en esto. Y mientras tanto, de que hacemos esto y que llegue el deep learning o que lo hacemos manual, lo que sea, las guías actuales recomiendan, me estoy refiriendo a la parte europea y la parte en cardio, pues que se recomienda que hagamos una evaluación visual, ¿sí? Incluso en alguna de las guías dice leve, moderada, severa, no la calcificación. Obviamente es algo subjetivo, pero bueno, da una idea, al menos para el paciente y para el médico, si necesita o no seguirse una evaluación más pues a profundidad, ¿no? Digamos, un estudio dedicado de tomografía computada de coronarias. Ahora, también hay que recordar que esta calcificación pues solo está identificando un tipo de placa aterosclerótica. Es muy obvio, ¿no? Pero pues ignora todo lo que es la placa blanda, las placas que no están calcificadas, que de alguna manera todos sabemos son las que son probablemente que tienen mayor riesgo. Pero bueno, aquí estamos viendo
lo que estamos observando, lo que estamos detectando incidentalmente de calcificación y que ya les he demostrado por estos artículos, estos metaanálisis, que es un factor predictivo. Y es interesante que, por ejemplo, en el último estudio, sí, que les comenté, no encontraron una asociación entre esta calcificación y el índice de masa corporal y el tabaquismo. ¿Se acuerdan que les platiqué? Y probablemente eso, de aparte de los autores ellos mismos, dicen que puede deberse a una compleja relación entre estos factores de riesgo, la presencia de otras enfermedades cardiovasculares, los resultados de cardiovasculares adversos, etcétera, porque hay grandes estudios de pacientes no seleccionados que están sometidos a esta puntuación y que definitivamente han demostrado una asociación entre la calcificación y el índice de masa corporal. Eso lo sabemos, yo creo. Y sin embargo, hay otros estudios que también han demostrado que el índice de masa corporal no es un predictor independiente, sino también está asociado con las otras cosas cuando se corrige por otros factores, por ejemplo, ¿no? Que les digo. De hecho, hay un estudio en donde encuentran una relación inversa entre la calcificación específica de la lesión y el índice de masa corporal. La otra cosa interesante es la falta de asociación entre el tabaquismo y la calcificación de las arterias coronarias, y esto se ha demostrado en varios estudios en pacientes que han sido sometidos a TAC torácica. Y las razones de esto pues son multifactoriales, al menos de lo que dicen los autores, y probablemente incluya pues la prevalencia del tabaquismo en quienes se someten a un estudio, por ejemplo, de tórax, indicaciones del estudio, dificultades para registrar con precisión en estos estudios. Una cosa es que digas que fumas y otra es qué tanto fumas, por ejemplo. Pero bueno, otra cosa que es muy interesante e importante es que la ausencia de calcio en las arterias coronarias se asocia con un bajo riesgo de eventos cardíacos. Y esto ya se ha visto que se extiende si te haces un estudio ahorita y tienes un bajo valor de score de calcio, pues esto se refleja en tus próximos 15 años, obviamente, sobre todo si el paciente es asintomático. Si el paciente llegó por síntomas, pues evidentemente que seguramente ese paciente, y estamos pensando que llegó a un TAC cardíaco, porque tiene síntomas, pues seguramente le vas a hacer un angio-TAC coronario y le vas a encontrar no calcificaciones, pero sí placas blandas, ¿no? Fíjense que, por ejemplo, en el último metaanálisis que les presenté, encontraron que durante un seguimiento de, como les dije, unos 51 meses, más o menos 20 y tantos, el 12% de los sujetos con una calcificación coronaria superior a 0, o sea, aquellos que tenían calcificación, experimentaron un evento cardiovascular en comparación con el 3.4 de los sujetos que tenían, o sea, 12 contra 3, ¿sí? %. Hay un metaanálisis que ya no lo presenté porque ese ya tiene un par de años. Demostró un menor riesgo de eventos cardiovasculares en pacientes con puntuación de calcio de 0, o sea, esto no es obviamente nuevo. Y también ellos en ese caso lo siguieron durante 50 meses. Y esta diferencia pues probablemente se debe a la inclusión de una pues gama más amplia pues de pacientes en los metaanálisis que les presenté, una gran variedad y que tenían una mayor frecuencia de factores de riesgo cardiovasculares. También existe un mayor riesgo de eventos cardiovasculares en pacientes que tienen calcificaciones y que se someten a pruebas de detección de cáncer de pulmón. Y es más probable que obviamente estos pacientes sean mayores y tengan antecedentes de tabaquismo. Sin embargo, una cosa que tenemos que tener en cuenta, ¿no? La naturaleza de las dosis bajas, o sea, de lo que se está promoviendo ahorita, que es el TAC de dosis bajas, de radiación, pues en muchas tomografías computarizadas para detección de cáncer de pulmón, o sea, esto es lo que estamos haciendo, pues también significa que probablemente la presencia de calcificación pueda subestimarse en estos pacientes porque necesitamos una mayor dosis de radiación para la mejor caracterización de las placas. Entonces probablemente habrá algunos en los que se vea una placa no tan calcificada, pero la verdad es que es por baja dosis. Y por otro lado, pues, la presencia de calcificación en las arterias coronarias, yo creo que tiene, como les decía ahorita, implicaciones muy importantes para los pacientes. Las guías nacionales, las internacionales, ahora recomiendan que los pacientes con esta calcificación incidental encontrada de las coronarias deben tener una evaluación de sus factores de riesgo cardiovascular, como por ejemplo la presencia de hipertensión, y además ser considerados para terapias preventivas.
Y actualmente, sin embargo, la evidencia que existe, que vienen en estos estudios sobre las implicaciones clínicas de tales cambios en el manejo, pues es muy limitada, ¿sí? O sea, eso es lo que intuimos nosotros, que eso puede pasar. No sabemos si eso es lo que va a pasar. Y hasta la fecha no existen estudios aleatorizados que evalúen el impacto de los resultados del cambio en el manejo basado en la presencia de esta calcificación incidental en la tomografía de tórax. Y probablemente no existen porque es algo pues sumamente reciente, ¿sí? Digamos, de lo que nos estamos dando cuenta y de lo que queremos cambiar la idea de este episodio. Y como les decía, pues estos estudios tienen como todos limitaciones y entre los estudios, pues obviamente, como se pueden imaginar, cientos de estudios que tomaron, pues hubo variedades en diferentes tipos de escáneres, de tomografía, dosis de radiación, espesor del corte. Y obviamente todo esto da como resultado pues una heterogeneidad muy significativa que definitivamente impacta, podríamos decir, en la cuantificación. Se utilizaron métodos muy diferentes de puntuación, como ya les dije. En los estudios que informaron el pronóstico, el número de eventos cardiovasculares que se informaron, el seguimiento que tuvieron, algunos, la mayoría de los que pusieron seguimiento tenían un seguimiento muy bajo. Un par de estudios que ya les platiqué tienen un seguimiento más de 50 meses. Pero los estudios de pronóstico informaron de una gran variedad de eventos cardiovasculares, lo que obviamente pues lleva a una heterogeneidad entre estos estudios. No es que dijeron vamos a ver calcificación de arteria coronaria para stroke, o vamos a ver, o sea, como generalmente tratamos de hacer para demostrar, acuérdense que lo que queremos finalmente con un ensayo clínico y con una investigación es demostrar la causalidad, no nada más que coincida o la asociación, sino la causalidad. Y como les digo, bueno, pues todos los estudios fueron muy heterogéneos en cuanto a las características también de la población participante, los equipos, como les digo, de imágenes, los protocolos de adquisición, pues todo esto. Bueno, pues a manera de conclusión de esto que les platiqué, pues estos metaanálisis creo desde mi punto de vista, han establecido que la tomografía computada torácica no sincronizada es una técnica muy útil para identificar la calcificación de las arterias coronarias, calcificación incidental, no lo estábamos buscando. Esta calcificación de las arterias coronarias se identifica con frecuencia en la TAC torácica, que no está sincronizada, y esto tiene un impacto significativo en el pronóstico. Y aquí es donde yo creo que a pesar de la relación entre esta calcificación y los eventos cardiovasculares posteriores y la mortalidad por todas las causas, esta calcificación a menudo no se menciona en los informes radiológicos. Bien, pues espero que esta información haya sido de su interés y que fomente el análisis, la discusión entre nosotros mismos en los sitios en los que trabajamos. Si podemos hacer una acción como esta, de la que nos está pues haciendo conciencia el American College of Radiology, que creo que realmente nos daría mucho más valor en todo lo que he platicado con ustedes, de hacernos radiólogo visible, de tener más interacción con los pacientes, de tener más influencia, ¿sí? Evidentemente implica conocimiento. Estas son herramientas que yo les pongo a su disposición para que en un momento determinado pues puedan platicarlo con sus pacientes, con sus médicos, sobre el por qué ustedes están decidiendo informar sobre la calcificación incidental o del hallazgo incidental de la calcificación de las arterias coronarias en una tomografía de tórax o de abdomen en el que se alcanzan a ver estas calcificaciones. Bien, pues como siempre, agradecería mucho sus sugerencias, sus comentarios en las diferentes redes, plataformas donde publico memorándum. Claro que también pueden hacerlo a nivel de mi correo electrónico memolizondo@memorandum.mx o en la página donde también pueden dejar sus sugerencias, sus anotaciones, en el canal de YouTube también en memorandum.mx. Bien, pues muchísimas gracias y nos escuchamos en la próxima. Ustedes que se quedaron conmigo aquí en el canal de YouTube, agradezco muchísimo su
pues su tiempo, el interés. Me gustaría muchísimo. Creo que esto es algo que va a dar para analizar, como dice pues aquí la idea del memorándum, para analizar, que es lo que casi siempre les presento. Y que espero que de alguna manera podamos, como les decía, pues modificar nuestra conducta. La idea en muchos de los artículos que les platico, de las opiniones y demás, pues es que justamente tengan un impacto sobre nuestra práctica diaria. Bien, pues muchísimas gracias por su atención y nos vemos en la próxima.